Jaime Gea, Relation Manager de Invesco, bienvenido. Buenos días. También está con nosotros Ignacio Victoriano, gestor de renta fija en Renta 4. Buenos días. Hola, buenos días. Con el punto de mira, se está mirando desde muchos entornos, renta fija, sí, cómo, no, cómo, selección. Jaime, ¿cuáles son las claves en este escenario de subida de tipos que pueden llegar a pensar muchos inversores de es momento de girar la mirada hacia la renta fija, seleccionando? Bueno, pues nosotros pensamos que, a ver, no es un momento fácil, ¿no? Para los mercados de renta fija, tampoco lo son para los mercados de renta variable. De media, pues estamos hablando de que los índices globales han caído entre un 10-15% en renta fija y lo mismo más o menos en renta variable. La inflación pues está desatada y claro, a eso pues hay que añadirle que tenemos un conflicto bélico horrible entre Ucrania y Rusia y además pues el tema desde la pandemia pues venimos con problemas de los cuellos de botella, las cadenas de suministro, ahora otra vez el confinamiento de China, con lo cual pues hombre, los bancos centrales están tratando de controlar esa inflación, pero en el corto y medio plazo nosotros pensamos que es difícil que la inflación ceda porque tenemos estas dos cuestiones sobre la mesa, la guerra y el confinamiento de China. Pero bueno, independientemente de eso, una corrección de mercado como la de ahora te da pues, la posibilidad de entrar en cosas interesantes, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista creemos que tenemos que ser pues flexibles a la hora de invertir, tener mirada hacia la parte más global, ¿no? Ser capaces de ser dinámicos tanto en la parte de la duración como en la gestión del crédito, ¿no? De esa asignación al crédito, pues ver en qué partes tiene sentido estar o no. Con lo cual, bueno, pues sí que hay oportunidades, pero hay que ser muy selectivos. Ignacio, renta fija sí, no, sí, selección, como dice Jaime, selectivos. Hemos vivido un inicio del año en el que se hablaba mucho de bonos ligados a la inflación, luego ha habido un momento un poquito, hace ya unas semanas, de bonos soberanos con esa subida de los 10 años americano. ¿Cuál es la fotografía del contexto para que también el inversor vea un poco la fotografía global de dónde puede haber opciones? Al principio de año decíamos bonos ligados también a la inflación, es decir, que se ha hablado mucho de renta fija en este 2022. Sí, como dices, normalmente cuando se producen correcciones, además, no sé, el bono a 10 años español lleva un retorno pues, parecido al Eurostoxx, de caída, ¿no? Y eso al final es una situación un poco extraordinaria en lo que viene a ser el comportamiento habitual en cualquier escenario, ¿no? No obstante, estas correcciones que hemos visto tan fuertes en los mercados de renta fija, que comentaba Jaime, los índices de renta fija en torno al 10-15%, viene dado tanto de la parte de tipos, de las subidas que se están ya empezando a vislumbrar en los bancos centrales, como a los incrementos en los diferenciales de crédito, ¿no? Es decir, los extras que están pagando más las empresas por primas de riesgo, ¿no? Evidentemente, en la situación actual, lo que necesitan los gestores de renta fija, los inversores, es ver ciertas señales de estabilización o de predictibilidad en los mercados para tomar decisiones, digamos, con más consistencia, ¿no? Evidentemente existen oportunidades en el mercado de renta fija. Con las caídas actuales, obviamente, resulta complicado no ver oportunidades a medio o largo plazo, pero la situación de los mercados que tenemos ahora a corto plazo pues, está llena de incertidumbres. La semana pasada sería buena porque se frenaron un poco las expectativas de subidas de tipos de los bancos centrales, pero bueno, esta semana hay datos de empleos y estamos viendo una volatilidad bastante elevada. No obstante, yo creo que, aunque sí, los mercados de renta fija se están empezando a ver baratos o en precio, los próximos meses todavía van a ser complicados y con situaciones de volatilidad bastante importantes, ¿no? Jaime, ¿qué estrategia estáis siguiendo? ¿Qué estrategias creéis que debe empezar a seguir también el inversor en renta fija? Pues mira, ya te adelantaba anteriormente, nosotros pensamos que, por ejemplo, estrategias globales, ¿no? Estrategias donde no haya, vamos a decir, límites de inversión, ¿no? Donde el gestor pueda ser flexible, pueda ser dinámico a la hora de tomar posiciones en distintos activos, ya pueda ser pues, en un entorno como el actual, ¿no? Que el gestor pueda estar
gran parte de su cartera en liquidez, ¿no? O en la parte más corta de la curva, la parte más líquida, ¿no? de esos activos de renta fija. E incluso pues, esa liquidez también acompañarla de unas valores de renta fija donde verdaderamente creemos que hay valor, ¿no? ¿Estás hablando de valores a 1 año o 2 años? Es decir, bonos a 1 año, 2 años como mucho, o más, vencimiento. O más duración, ¿no? De hecho, desde Invesco somos cautos con el tema de la inflación, ¿vale? Por los motivos que he comentado anteriormente, guerra y confinamiento de China, y que al final el objetivo del 2% de los bancos centrales es una tarea complicada. No se va a conseguir en el corto y medio plazo, con lo cual, bueno, pues somos cautos ahí, pero sí que consideramos que es interesante empezar a tomar cierto riesgo de duración en las carteras, no ir elevando esa duración en las carteras, porque hay cosas muy interesantes, o sea, tipos nominales del Treasury o del Gilt en el 3-2% nos parece muy interesantes. En Europa creemos que todavía las curvas pueden seguir empinándose y con lo cual, pues bueno, pues por ese lado nos gusta más empezar a tomar duración, ¿no? En esta parte de la curva americana o curva inglesa. ¿En bonos corporativos? ¿Qué visibilidad veis ahí también? Buena pregunta, porque me gusta esa parte también, esa parte nos gusta bastante y sobre todo creemos que bueno, pues, ha dado una oportunidad muy buena creemos que desde el 2016, por ejemplo, en curva de tipos inglesa, en libras, ¿vale? Te da una oportunidad muy buena desde el punto de vista del crédito, ¿no? Empresas pues que pues antes te estaban pagando unos por ciento, pues ahora te están pagando 3%, con lo cual creemos que hay rentabilidades muy atractivas y verdaderamente hay valor, ¿no? Y hace 5 años pues no lo veíamos, con lo cual ya te digo, seguimos subiendo esa parte de duración tanto americana como inglesa y también la parte de crédito en empresas inglesas. ¿Ligar bonos a inflación menos interesa ahora mismo que a inicio de Quizás los bonos ligados a inflación nos interesan también, pero antes de que vengan las subidas de tipos, ¿no? Normalmente las expectativas de inflación en este entorno estamos viendo que se suelen batir de manera recurrente, pero quizás sí, pero anteriormente a que se produzcan esas subidas de inflación y subidas de tipos. Fíjense la importancia de la inflación, ese dato que acabamos de conocer ahora mismo, el IPC armonizado en España del 8,5% frente al 8,2% previo IPC armonizado que se acaba de conocer hace apenas 1 minuto, el dato del Instituto Nacional de Estadística, que hace que parecía que habíamos llegado a la cumbre, a la parte más alta de la inflación, vuelve otra vez a repuntar, como ya desde el viernes se empezaba a hablar. Tal vez se empiezan a ver datos sobre todo con energía y ojo con los alimentos, que también han sido uno de los puntos clave en la inflación. Veremos enseguida esos gráficos, esa visión del Instituto Nacional de Estadística, ese dato importante en el día de ese IPC anual en España, que también, no solo armonizado, se sitúa ya en el 8,7 frente al 8,3 previo, niveles de inflación altos, nos recordamos en las últimas décadas. Ignacio, en este contexto de inflación, de subida de tipos, ¿cuál es vuestra estrategia? ¿Dónde estáis enfocando? ¿Qué le estáis diciendo a los inversores? Bueno, al final lo que estamos diciendo a los inversores es que las TIRs que tenemos en las carteras pues son sensiblemente más elevadas, o las rentabilidades de las carteras son sensiblemente más elevadas a las que teníamos a principio de año, ¿no? Y que efectivamente nos veremos en una situación de mayor volatilidad, pero que el mercado está ya considerando, está poniendo en precio subidas de tipos de interés de bastante envergadura, ¿no? No es cuestión de empezar a preocuparse cuando el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos, porque bueno, ya tenemos puesto en precios tipos por encima del 1,5 para el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que está eso, cuánto más puede darnos la inflación, cuánto más nos puede hacer que la política del Banco Central sea más dura que eso, ¿no? Así que por la parte de tipos, pues sí que vemos que coincidimos con Jaime en que quizás nosotros hemos estado cortos de duración, de deuda pública, pero bueno, por lo menos ponernos algo neutrales en ese tipo. ¿Neutrales qué es? ¿2 años? ¿3 años?
5 años. Es que teníamos la duración pues, prácticamente en cero, ¿no? Por la parte de deuda, bueno, deuda pública negativo, ¿no? Porque prácticamente todo era crédito, ¿no? Pero vamos, por lo menos sí quitar esos cortos y empezar a coger algo de duración, ¿no? Y en la parte de crédito que comentabas, los tipos de renta fija privada pues han subido mucho, pero también han subido mucho, en parte porque la parte de tipos es un componente de ese crédito, ¿no? Y ahí las dudas sobre el crecimiento que puede generar esta política monetaria más fuerte o desde luego más restrictiva, pues puede todavía darles sustos, ¿no? No obstante, yo lo comento mucho con los compañeros, no es lo mismo que tener un bono que paga el 4% y se va al 5% y produce una caída del precio, porque bueno, ya tienes un 4% de colchón. Que no te lo está dando... Que como que estamos al principio de año con un 0,5 y que se te va... No, y que la renta variable tampoco está consiguiendo esos resultados en la mayoría de los entornos. Claro, exactamente. Entonces, como ahora mismo ya tenemos carry, la volatilidad del crédito o de incrementos de spread que se pueda dar fruto de la volatilidad, tenemos un colchón y tenemos una base que desde luego pues hace que en el futuro o en los próximos meses, a pesar de la incertidumbre, pues la podamos afrontar con un poquito más de tranquilidad, ¿no? En el punto de mira también, esa subida de tipos, lo habéis antes, el ser más selectivos, de cara al inversor, sobre todo ese inversor institucional, le obliga también, esta inflación que no termina de ceder, le obliga a ser más selectivo de lo que estaba esperando incluso en el inicio del año a la hora de seleccionar la renta fija de su cartera. Le obliga a ser, bueno, siempre hay que ser selectivo, ¿no? Al final todos los entornos se toman de una manera y se intentan analizar de la manera más correcta, ¿no? Lo que nos da el mercado ahora mismo, lo primero es que nos da a los gestores de renta fija la oportunidad de no tener que ser tan agresivos en la asunción de riesgo para obtener rentabilidad. Pasado, que con los tipos negativos, los spreads por lo bajos, el Banco Central Europeo comprándolo absolutamente todo, para poder optar a un poquito de rentabilidad, al final nos estaban empujando a bonos de menor calidad, ¿no? Con el entorno actual, desde luego las carteras en general van a mejorar en calidad, de hecho lo están haciendo, y son los sectores de high yield donde ahora mismo con las dudas sobre el crecimiento y desde luego con los retornos que se está viendo cada vez más positivos en las carteras de más calidad, donde más incertidumbre hay. Evidentemente cambiará con el tiempo porque todo tiene un precio, ¿no? Todo hay que ponerlo en su contexto. ¿Qué papel pueden jugar en este entorno a los fondos indexados? Pues depende, ¿no? Un poco depende de lo que quieras, o sea, es una herramienta más, ¿no? Tanto como la gestión activa como la gestión pasiva, pues funcionan en diferentes entornos, pero aquí lo que hay que ver es el subyacente que queremos replicar, ¿no? Y dónde queremos estar. Pues por ejemplo, si me dices, lo has comentado antes, pues bonos ligados a la inflación o bonos flotantes, cupones de tipo variable más un diferencial, sí, pero bonos con cupones fijos y duraciones altas, pues igual no. ¿Indexados? Bueno, es que nosotros no tenemos sí que es cierto que nos facilita mucho la gestión a la hora de cambiar rápidamente el asset allocation, ¿no? Al final, entrar en mercados emergentes o incrementar tu exposición en mercados emergentes a través de una ETF o de un fondo indexado, pues es una forma rápida, ¿no? y directa de hacerlo, y luego ya, por lo menos nosotros luego ya vamos haciendo ese stop picking y esa selección individual. Yo creo que los fondos indexados o las ETFs que siguen índices, al final la gran ventaja que tiene es la rapidez que facilitan a la hora de cambiar un poco la selección de activos. Y el peligro es que, pues lo vimos en 2000 con el coronavirus, ¿no? Que tienen flujos de movimientos de capital muy importantes y que en momentos de sell-off pues se pueden caer muy por debajo de su NAV, pero vamos, son situaciones puntuales. Pues muchísimas gracias, Ignacio Vitoriano, gestor de renta fija en Renta 4, gracias por acompañarnos. Y también a Jaime Gea, Relationship Manager de Invesco. Buen día y buen negocio a los dos. Muchas gracias.